Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por la catastrófica enfermedad que es el cáncer. Tratamientos y medicamentos sumamente costosos, prácticamente imposibles para una familia pobre del campo. Apóyenlo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué buena institución para salvar jóvenes que están en alto riesgo, jóvenes que terminan en la delincuencia, en el delito grave y más pecaminoso. Y allí se forman como verdaderos ciudadanos. Hay que apoyar ese tipo de instituciones. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy la portada del periódico El Nacional trae un reportaje sobre Montecristi, el reloj de Montecristi. Icónica. Montecristi tiene dos símbolos: el morro y ese reloj. Ese es el símbolo de Montecristi. Pero Montecristi, señores, siempre yo he defendido a Montecristi aquí, siempre que tengo la oportunidad de defender a los montecristeños y a la propia provincia y a la población cabecera, el municipio cabecera de San Fernando de Montecristi. Tiene uno que lamentablemente
salir en defensa de Montecristi en situación con tanta dejadez como hay por el interior. Muchas veces los que nos asentamos en estas grandes ciudades, nos olvidamos de esos pueblos tan emblemáticos del país. Ustedes saben los aportes que ha tenido Montecristi, pero Montecristi yo no sé por qué se olvidó, por qué tanto descuido con Montecristi, con tantas particularidades, muchas bellezas naturales. Montecristi es una provincia grande, de gente muy buena, gente de mucho nivel, pero Montecristi no tiene atenciones prácticamente. Los gobiernos se han descuidado. Y que no me digan que es por lejos. Montecristi está lejos. ¿Lejos de dónde? Tenemos un país pequeño. Aquí nadie está lejos. Lo que hay es descuido. Entonces, fíjense que con el Morro, que fue una decisión que yo todavía sigo pensando mala de medio ambiente, de poner un mirador allí, entonces cobrar 100 pesos para ir a mirar el Atlántico, desde el mirador que hicieron allá en el Morro. Como decíamos nosotros en esa oportunidad, un poblado que no tiene los ingresos, la gente tiene sus limitaciones. Entonces eso es como abusivo, cobrarle 100 pesos para ir a un mirador, como si en Pelempito le cobraran 100 pesos a la gente de Pedernales, para ir a apreciar el hoyo de Pelempito y el paisaje. Pero es que la gente allí tiene muy poco ingreso y entonces no se le puede cobrar a la gente así. Bueno, pero en Montecristi hicieron algunas protestas, pero parece que no tuvieron eco por acá. Ahora vemos que el reloj de Montecristi, una ciudad como fue Montecristi, creada, señores, creo que fue Nicolás de Obando. Esas fueron de las provincias que creó Obando aquí en 1500 y algo, 1506, 1505. Montecristi, San Fernando de Montecristi, creada por Nicolás de Obando. Luego parece que tuvo problemas con los vecinos. Pudieron haberse movido hacia otra zona y quedó como un vacío ahí, pero fue luego repoblada por Pedro de Bolaño. Por eso así se llama la playa que está ahí en la Playa Bolaños. Pedro de Bolaño, español, también de esos hombres recios que vinieron al país o a estos territorios colonizados por España. Y con varias familias de las Canarias, principalmente, que eran los pobladores por asuntos climáticos y ese asunto ya de adaptabilidad a ese clima menos hostil que los climas muy fríos, y este clima tropical era más llevadero. Entonces las Canarias tienen esa particularidad también. 60 familias o menos, no sé, refundaron a Montecristi en 1530 y pico. Es decir, Montecristi es uno de los pueblos más viejos del país. Entonces, ¿por qué se descuida? Cultura, que viven bailando aquí, haciendo muchísimos actos de figureo. Porque en eso que hace, es figureo lo que hace. Entonces no van a proteger a Montecristi. El reloj necesita alguna reparación. Yo recuerdo en una oportunidad que se hizo una colecta entre montecristeños, y una señora me lo recordó el día pasado, Ezequiel García Tatis, montecristeño de verdad, y me recordaba que esa señora, apellido Huasac, que yo creo que es el apellido de la madre o de la abuela del presidente de la República, porque el doctor Rafael Abinader, creo que era Rafael Abinader Huasac. Esa señora donó $25,000 en esa oportunidad
y el propio Ezequiel García Tati creo que fue quien recibió el dinero para reparar precisamente el reloj de Montecristi. Un reloj que tiene su historia, construido por uno de los hombres más prestigiosos, un relojero y mecánico francés, Jean-Paul Garnier. Paul Garnier, yo creo que hay una foto por ahí de Garnier, vamos a ver si Eric. Miren, ese fue el hombre que construyó el reloj de Montecristi. Paul Garnier, francés, mecánico prestigiosísimo y relojero, y especialista para esas estaciones de tren en Europa y por el mundo. Ese señor se destacó como un gran mecánico francés. Ese fue el que hizo el reloj de Montecristi. Fíjense la historia que tiene ese reloj, que merece más atenciones de los dominicanos, porque Montecristi, por razones históricas, no puede estar en un olvido, en un ostracismo nacional. No puede seguir Montecristi así. A Montecristi hay que darle las atenciones que necesita un pueblo viejo de este país y que ha aportado tanto a la historia del país. Señores, hay que decir, la restauración de la República comenzó allá. Allá fue que comenzó la revolución para expulsar a los españoles del territorio dominicano. Los linieros siempre se han destacado como hombres aguerridos, de lucha y de defensa por los mejores intereses del país. Ojalá le hagan caso a esta solicitud de Montecristi por vía de esta colaboración del periódico El Nacional, que apreciamos mucho también. El Nacional tiene esa distinción para con los pueblos del país. Muy importante. Bueno, hay un hecho que conmovió la opinión pública nacional, indiscutiblemente, el asunto de las niñas, estas adolescentes que bailaron en ropa interior en una escuela, algo verdaderamente preocupante. Pero se ven venir cosas de ese tipo en una sociedad que está tan entregada primero al placer y a todas esas conductas que son conductas muchas veces que llevan a la perdición, como se dice. Entonces, por eso siempre estamos anunciando los del Santo Domingo Sabio, jóvenes que se descarrilan, asumiendo culturas, esa vulgaridad de la cultura popular. Ahora con esta música de urbanos, las drogas, todos son malos ejemplos. Los tatuajes, quien tenga los movimientos espasmódicos y de glúteos más pronunciados son quienes llaman la atención. Los que exhiben vestimentas llamativas propias como de lenguaje, mejor dicho, de sitios de lenocinio, porque ¿qué es lo que vamos a decir? Expresiones típicas del lenguaje tabernario. Eso es lo que se oye, eso es urbano, señores. Hay que oír las letras de lo que esa gente dice que canta. Pero esas son las influencias que tienen estos adolescentes, machos y hembras, señores. Eso por un lado. Más la influencia de algunos psicólogos, y yo me imagino en las escuelas, con este asunto del género y de que un muchacho, un niño, no tiene que definir su sexo, si es niño o niña, porque puede ser niña. Señores, son de cosas que uno tiene que hasta reírse, porque por la gravedad de todas esas cosas. Entonces estas niñas que en las escuelas están cargadas de todas estas
inconductas y todas estas malas influencias, porque están en el barrio, en la periferia. Esos urbanos salen de ahí, del tigrismo barrial, ahí es que están. Entonces, ¿cuáles son las influencias que tienen? Las drogas, los vicios, y eso, como dice Shakespeare, son los esquejes del vicio. Se reproducen ahí. Claro, las chicas, las muchachas, parece que ya están sometidas a tratamiento de psicoterapias y esas cosas, y de educación especial, no sé qué tipo de... Pero yo creo que le han puesto una sanción tal vez un poco dura, porque entonces si no asisten a clase va a ser peor, porque entonces tal vez la estamos condenando a que sean entonces o repitentes de curso o de abandono del aula. Entonces esas niñas abandonan el aula, se deprimen, no quieren volver a dar clases, a recibir clases, y terminan ¿dónde? En la vida mundana, probablemente terminen. Yo creo que esas muchachas quizás se pueden, aunque se puedan reeducar, pero tal vez ella, haciéndole que pidan perdón ante los demás muchachos y muchachas de la misma escuela, y que eso fue un momento de, no le vamos a decir ni de locura, ni de perdición, ni de nada de eso, sino de un entusiasmo o de querer llamar la atención en las redes y publicarlo y qué sé yo. Que ellas no querían enseñar su cara, su rostro, que lo que enseñaban eran sus interiores y sus glúteos, que era un baile, esos bailes que como hemos dicho, que son bailes espasmódicos. Es una cosa, una vergüenza. Pero tratándose de su adolescencia, podían corregirse esa cosa y decirle, pero no ausentarla del aula, porque tal vez puede ser peor, pienso yo, que pierdan clases. Porque eso, si pierden clases, van a perder probablemente el año también. Y si se desencantan y se van de la escuela, ¿qué va a pasar entonces? Es peor. Entonces se hacen incorregibles y terminan en la vida mundana probablemente. ¿Quién sabe a dónde van a terminar? Si no hay un control de los padres, porque se ven las debilidades del hogar también en ese tipo de conductas. En muchachos, falta de padres, o de tutora, o de tutoría, no sé, pero se ven las deficiencias. Señores, tantas palabras, tanto esfuerzo palabrero, tanto esfuerzo verbal, tanta plepla, porque yo le puedo decir así, de todos estos diputados o congresistas, PRMistas y PRDistas, que todos los 10 de mayo de cada año van a la tumba del doctor Peña Gómez a hacerle manifestaciones de recordatorio a su memoria, su liderazgo, su comportamiento, el respeto por los principios, Peña Gómez, sus principios, que nunca alteró esos principios, por ejemplo, de mantener la no reelección y esas cosas en ese partido. Mientras él vivió, nadie habló de reelección y esos liderazgos no se atrevían a emerger por encima de él, porque lo aplastaba Peña Gómez. Entonces van, año tras año, van a rendirle a esa memoria histórica de Peña Gómez, van a rendirle honores, toda esta gente en forma cínica. ¿Por qué?
Porque José Francisco Peña Gómez, vivo, no es verdad que iba a aceptar una leyes de esta categoría que se están pasando en ese Congreso. Pero el PRM está tranquilo y callado aprobando eso porque, señores, ¿dónde está el liderazgo? Yo lo vi muy efusivamente apoyando al presidente y pidiendo 4 años más para el propio presidente, es decir, asumiéndolo como el líder ya del PRM, el presidente Abinader. Hoy, ¿por qué no le piden entonces al presidente Abinader? Mire, presidente, dígale a esa bancada que representa el PRM y que eso no puede pasar en un partido como el PRM, con un origen de democracia y de respeto y de exigencias por la libertad de expresión. Pero ¿y cómo esa memoria de José Francisco Peña Gómez le pueden decir que su partido está armando unas leyes para coartar la expresión, la libre expresión del pensamiento? Y a los medios de comunicación ponerle trabas para la publicación de cualquier información sobre los políticos, los líderes. Ustedes se imaginan un José Francisco Peña Gómez vivo, esas cosas. Entonces, por eso que le llamo bla, bla, bla y bla, que van a hablar allí a la tumba de Peña Gómez. A Dios rogando y con el mazo dando, como dicen. Porque, ¿y en qué cabeza caben estas cosas? En un partido de origen democrático, repito, como tiene el PRM, y de gente que contribuyó a la democracia y a la apertura y que se hablara, y entonces. Es decir, la memoria de aquellos líderes, aquellos viejos robles, toda esa gente que luchó por la democracia, que de hecho tienen sus actas ahí, sus actas de nacimiento en la democracia. Esos PRDistas iniciáticos son gente que tiene primaciales en la democracia de la República Dominicana. Están esos nombres ahí inscritos, uno no lo puede borrar. Y ahora estamos hablando de embosar a una sociedad como esta, que ya está tan experimentada en la democracia con tantos años, y ahora con estas redes donde la participación todavía es mayor, y que usted venga ahora con leyes de que mordaza para ponerle freno a un supuesto desenfreno. Siempre va a haber desenfreno porque todas esas cosas. ¿Cómo se frenan eso? Con educación y con gente que sepa cómo expresar, porque también las deficiencias léxicas de mucha gente le obliga a hacer cosas y a decir cosas porque no conoce ni siquiera su lengua, el idioma no lo conoce. Pues vamos a enseñarle un buen idioma para ver si pueden expresarse con palabras menos ofensivas, aunque digan lo mismo, pero con palabras menos ofensivas o menos vulgares. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar.
corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer el ministro de Industria, Comercio y Pymes, o MIPYMES, le informaba al país que el gobierno ha utilizado unos 40.000 millones de pesos para financiar los subsidios a los combustibles, alimentos y todas esas materias primas y productos terminados que afectan, como se dice, el bolsillo del consumidor. Y es entendible y al mismo tiempo también digno de ser tomado como, no voy a decir un favor del gobierno, porque el gobierno está obligado a servirle a su pueblo, se gobierna para el pueblo, pero es un gesto que distingue al gobierno que ha querido, por lo menos, tal vez evitar la zozobra social que crean las alzas tan elevadas, valga la redundancia, de estos alimentos y materias primas, o de como son los combustibles que impactan tanto los precios y en la inflación. Bien, ahora, ¿de qué vale que entonces las autoridades permitan que nos expolien, que los pequeños, los magros ahorros que podamos tener, si es que se puede hablar de ahorros en esta situación, de esos apoyos que nos hace el gobierno o las autoridades, cuando un bien o un servicio tan extendido y tan útil, tan necesario como es el de la energía eléctrica, entonces perdón, los administradores se han dado a la tarea como de compensar esos 40.000 por allí, vamos a sacarle 50.000, digo yo, poniendo números gruesos, al expolio, porque es un verdadero robo lo que se está haciendo desde las EDES. ¿Y por qué no dicen los administradores de las EDES, no nos explican qué está pasando? Porque es muy bueno entonces anunciar, bueno, otorgamos 40.000 millones de subsidios, pero le robamos 50.000 por vía del consumo, por la facturación eléctrica. Así no vale. Hace meses que yo dije aquí que hay un grito nacional de que las facturas han sido incrementadas en forma alevosa, corrupta. En febrero se anunció un 9% de incremento en la factura. Bien, que se aumente un 9%. Luego, marzo o abril, bueno, hay que aumentar un 9% más. Bien, el 18%. Si usted paga 5.000 pesos
y le ponen un 20% de incremento, bueno, usted sabe que va a pagar 1,000 pesos más. Entonces le va a llegar de 6,000, pero no le puede llegar de 20,000 pesos porque es un robo. Y eso lo están haciendo las EDE, principalmente EDESUR, donde está el señor Morrison, que hablan mucho, pero usted lo oyen hablando y defendiendo de que al pueblo, pero mentiras. Fíjense lo que hacen. Y usted le escribe y ni caso le hacen. Óigase bien. No le hacen caso. Y las quejas son numerosísimas. ¿Cómo es posible que si usted paga 5,000 pesos de área común, por ejemplo, un edificio, que usted pagaba 5,000 pesos por ese consumo, 6,000 pesos, una bomba de agua, una iluminación, X cantidad de bombillas, el servicio de un ascensor, y que ese servicio usted, que pagaba 6,000 pesos, si a usted le ponen 1,200 pesos más, usted dice, bueno, hay que pagarlo porque hay un incremento. O si es un 40%, que se lo digan a la gente, si es un 40% que se le va a aumentar, pues también dígaselo a la gente, son 2,400 pesos más de los 6,000. Y usted va a pagar 8,500, 8,400 pesos. Bien, lo sabe la gente. Pero no le digan que es un 18 y le ponen entonces un 200 o un 300%, porque así no vale, eso es un robo. Y las EDE están robándole al pueblo dominicano. Hay que decirlo responsablemente, EDESUR tiene un expolio. Con todos sus clientes le están poniendo facturaciones altísimas y eso no debe ser. Entonces, el gobierno por un lado anuncia sus subsidios y como una especie de vanagloria, pero termina en una gloria vana porque entonces nos expolian de los bolsillos, nos sacan el dinero por vía del servicio eléctrico, pero así no puede ser. Es decir, prácticas que uno pensaba que ya se habían superado y que el cambio traería por lo menos seriedad en el manejo de ese servicio de la electricidad, pero así no vale. Eso no vale así. Eso está muy mal. El señor Morrison que se revise ahí en EDESUR y las EDES y el EDE Norte, el griterío, la gente tiene griterío con eso porque sabe que le están cargando más de un 18%. Si era un 9 más un 9 da 18, eso no da 300%. Pero así es muy fácil decir que son buenos administradores. Hemos recaudado tanto, más que los otros. Las pérdidas son menores, pero así cualquiera. Eso se me parece cuando el caso de los productos agropecuarios que se subastaban en la bolsa agropecuaria de la Junta Agroempresarial Dominicana. Estábamos nosotros consumiendo productos a 350 pesos una libra de ajo que cuesta 30 pesos puesta aquí. ¿Por qué? Porque se sometían a subasta en los puestos de bolsa y los comerciantes entonces pagaban hasta 10,000 pesos por un permiso, por una licencia de importación de un quintal de ajo. Entonces esos 10,000 pesos había que agregárselo al precio del producto. El producto entonces venía a 105, a 130 pesos. Ponga usted la libra puesta en muelle. Pero el importador tiene gastos, transporte, manejo, qué sé yo, seguro, etcétera, gastos financieros. Al final el consumidor tenía que pagar a 300 pesos una libra de ajo, cuando esa libra costaba 30 pesos. Entonces, bajo ese expolio, robándonos a los consumidores, el gobierno de Danilo Medina entonces echaba las glorias vanas de decir que hacía las visitas sorpresa con ese dinero que antes se lo robaban en el palacio. Falso. Se lo podían robar en agricultura. Muy bien, es verdad.
pero no lo estaban robando ahí también en la bolsa agropecuaria, entonces se distribuía entre más el robo. Entonces venían con las glorias vanas de decirnos que estaban empleándole en las visitas sorpresas 61 mil millones de pesos, buscándole en forma expoliativa, acabando con el pueblo dominicano para, diríamos, satisfacer su ego personal, aquel señor brincando charquito y regalando un dinero en forma clientelista, porque es lo que decíamos nosotros ayer o antes de ayer aquí. ¿Usted sabe lo que es despilfarrar 61 mil millones de pesos recogidos así o quitados del presupuesto de otras instituciones para este señor ir a repartirlo el dinero en forma alegre? Y no dejó una infraestructura rural básica, un gasto indirecto, una inversión indirecta para beneficio de todos los agricultores, no lo dejó el gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué? Porque ese expolio lo usaron con fines políticos. Entonces, este expolio también de las EDE también lo hacen con fines políticos porque es para compensar los 40 mil. No, pero así no se puede, señores. Yo vengo diciéndole al gobierno que deben tener cuidado. Hay que hacerlo mal hecho, bien hecho. Hay que saber hacerlo mal hecho, bien hecho, porque la gente va acumulando, guardando. Y luego que le recuerdan esas cosas, entonces la gente se enerva, se eriza y habla a la calle muchas veces. Ahí viene la ebriedad de la calle, el colectivo de la calle. Porque la gente se molesta, señores, con esas cosas. Bien, así también se tiene que molestar con pequeños detalles que yo siempre he dicho, yo no sé por qué que los gobiernos obvian cosas sencillas que les son redituables políticamente. Por ejemplo, el tránsito. Siempre hemos dicho, yo no sé por qué los gobiernos, porque no es esto, no es culpa de este gobierno. Todos los gobiernos anteriores vienen arrastrando esas falencias. Claro, tengo también que distinguir a quienes trataron de mejorar lo vial, porque el gobierno de Leonel Fernández mejoró lo vial y el de Danilo Medina también, porque continuó la obra, por ejemplo, del metro para masificar el transporte de la ciudad. Hubiéramos estado hoy uno encima de otros, los elevados, los túneles, la ampliación de vías, qué sé yo, eso no hay duda que ha facilitado el transporte y el tránsito, mejor dicho. E incluso en las carreteras, la ampliación de las carreteras, porque la carretera Duarte fue ampliada. Igual del 9 al 28 también fue ampliada. Y las carreteras nuevas que se abrieron, es decir, ese gobierno de Leonel Fernández y el de Danilo Medina contribuyeron, no hay duda, a mejorar el tránsito. Bien, pero sigue siendo el tránsito caótico. También creció el parque vehicular, no hay duda de ello, creció, porque así como crece la economía, una economía en expansión, la gente mejora el ingreso, tiene mejores trabajos y hace su acopio para comprar su vehículo. Y bueno, y ahí está el parque vehicular del país. Ventajosamente, como se dice, ampliado y bueno, millones de unidades de todos los tipos. Sin embargo, uno pensaba que tal vez como el gobierno nuevo venía con una propuesta, el cambio, tal vez había algún estudio hecho de, mira, tenemos alguna propuesta. Pues yo recuerdo en el gobierno de don Antonio Guzmán, si don Antonio era un técnico, pero trajeron cosas. Había personas que tenían algún interés en manifestar algún cambio. Por ejemplo, se creó una trate, fue una buena idea, porque aunque tal vez no rindió todos los frutos, pero por lo menos se planteó un cambio en ese ambiente del tránsito.
vamos a crear una trate, y se creó una trate, es decir, todavía el gobierno de Antonio Guzmán creía en la planificación, estaba el secretariado técnico de la presidencia donde se planeaban las cosas, y las personas que fueron a dirigir el tránsito era gente capaz en el gobierno de don Antonio Guzmán. Y creo que hasta en el de Salvador de Blanco hubo algunas personas que se distinguieron por su calidad técnica, no hay duda. Hubo un esfuerzo, hubo un esfuerzo de cambio con Bonatrate, fue una creación del PRD en el gobierno de don Antonio Guzmán. Pero este gobierno llegó sin nada. Y miren lo que dejó. Un tránsito caótico, no se ha hecho nada más que unos corredores que se organizaron con estos choferes, este tigrismo choferil que uno no sabe cuál es el alcance de eso. Porque tanta quietud y hombres tan refractarios como un Juan Ubiere, señores, de paños y manteles con macarrulla, el ministro de la presidencia que lo nombraron hasta asesor de la cooperativa de Juan Ubieres. Hay que ver, porque un hombre, repito, tan refractario como Juan Ubieres, ese acuerdo de choferes, eso hay que revisarlo, eso hay que ponerle lupa y ver qué letras pequeñas pueden haber por ahí. Que el gobierno, qué concesiona el gobierno, qué le ha dado a esta gente, que es una especie de anestésico, que están tan tranquilos. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, bueno, vamos a recordarle el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que publica los miércoles. Reflexiones personales en estos tiempos. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que le insto a que puedan disfrutar de esa lectura razonada para esos trabajos de Marino Vinicio Castillo, esa contribución
perdón, pedagógica de Marino Vinicio Castillo. Bien, pues eso del tránsito, señores, las carreteras, la ciudad, caótico, la carretera sin supervisión, es apenas con los servicios que da Obras Públicas, que no son servicios punitivos, vamos a llamarle así, de que se puedan, o coercitivos, qué sé yo, que tengan algún castigo a las infracciones. No, es de asistencia vial. Pero se necesita una autoridad para regular todos estos camiones, patanas. ¿Quién cuida de los neumáticos gastados? Nadie ve eso. ¿Quién hace revisión de aquellos vehículos, de sus frenos? Nadie. Andamos a tientas, a la loca. A tientas y a loca andamos en este país, señores. Somos sobrevivientes. Los ruidos, todos estos vehículos ruidosos de noche, por donde yo vivo, eso es un escándalo continuo. Aceleramiento de vehículos parece de alta cilindrada y eso es un escándalo que hasta las alarmas de las viviendas se activan. No hay autoridad que tenga que ver con el ruido. Estos vehículos, motores, en la esquina donde yo vivo, el escándalo por las mañanas, tocándole bocina a un agente de tránsito que le ordenan sus jefes: mire, dele prioridad a esa calle, tape esa calle, cierre esa calle, no permita. Entonces la gente se desesperan, tocan bocina y los vecinos de por ahí tenemos que soportar aquel pandemonio. Usted instala un bar abierto, tiene música abierta, escandalosísima en áreas residenciales y nadie dice nada. Todo es una tolerancia porque no hay autoridad que regule el ruido. Pero la policía tiene una unidad antirruido, pero vaya usted a ver cómo es que actúan estos policías, que usted le da un sándwich y se quedan tranquilos, o una cerveza o un refresco. Entonces, el tránsito está aquí servido por gente que el propio gobernante, el presidente de la República, lo tiene como que son sus amigos. Nombra en el Intran, en el organismo especializado, nombra a una persona ahí que es un empírico. Puede ser un chofer, o puede ser un dirigente sindical, qué sé yo. Pero eso no quiere decir que sepa de tránsito, que sepa de vía. En AME, otro amigo del presidente, pero con las deficiencias que tiene ese cuerpo policial. Entonces, el tránsito es un caos. El gobierno que regula eso, que mejora el tránsito, gana votos para una reelección que serían votos, yo diría, abrumadores, si logran mejorar el tránsito. Pero no se quieren meter ahí. Yo no sé por qué los gobiernos, que es fácil, porque ahí no hay que gastar tanto dinero para mejorar un servicio que toda la población lo va a agradecer. Pero no le hacen caso. Bueno, así es que andamos. También andan algunos sabichosos, algunos abogados que su utilidad parece que está a expensas del derecho. Como abogados, pues uno ve ciertas, diríamos, finalidades dudosas. Hay un grupo de abogados que se hacen llamar abogados por la defensa del medio ambiente. Ahora tienen un ataque contra 2 barcazas de una empresa que se llama Seaboard, que tiene yo no sé cuántos años, tienen esas empresas ahí, las estrellas, que sé yo qué, del norte. Esas barcazas están ahí de los tiempos de Balaguer o antes, yo no me acuerdo, en el río Zapa. Una de ellas y otra más. Pero esas 2 barcazas tienen muchos años ahí. Y están convertidas a gas natural, es decir, es el gas o el combustible que menos contamina. Pero hay este grupo de abogados que le ha tomado, como dicen, le ha cogido con eso. Y reclaman concluir investigación de las barcazas, dicen ellos. Y eso se ve como pura particularidad, porque eso no le preocupan, por ejemplo, las
contaminaciones que crean. El río Iguamo está súper contaminado y ellos no se atreven a ir ahí. ¿Por qué no van y ven la Collentry, por ejemplo, la Quiqueya 1 y la Quiqueya 2, la cementera? Tienen el río Iguamo, el río Iguamo ya ni corre. Yo creo que eso es una pasta lo que pasa por San Pedro de Macorís. Pero a ese grupo de abogados no le molesta la contaminación a ese río Iguamo, que tienen todas esas más de 1000 megavatios. La Sultana del Este, la Collentry, la Quiqueya 1, Quiqueya 2, todas esas, la cementera, todos son contaminadores, pero a ellos no les preocupa eso. El fin único es esas 2 barcazas de la Seaboard, creo que se llama la compañía. Es decir, son fines, como uno dice, que esa representación no luce, no es una representación que luce como nacional, qué sé yo, que es de una participación de pueblo. No, eso es de una, diríamos, razón. ¿Para qué? Para una razón interesada, no desinteresada. Porque, señores, viendo esto, por ejemplo, las Itabo son de carbón y contaminan, pero la gente nada más ve la de Catalina, que Catalina contamina hasta Haití, Jamaica y Cuba. Oigan bien, y decía yo antes de ayer aquí, 752 megavatios más lo de Jaina. Vamos a hablar de 1000 megavatios a carbón. En el mundo son millones de que yo cité aquí. En China nada más 390.000 megavatios a carbón. Estados Unidos a carbón. Ahora Alemania también a carbón. Y Polonia es a carbón entero, Polonia. Rusia también usa carbón. Pero resulta que nosotros, la más contaminadora del mundo, somos nosotros, que tenemos una milésima de % de la contaminación del mundo, que anda girando, que la Tierra gira, decía yo, porque no se queda estática. Entonces la contaminación de China pasa por aquí también. Entonces todo ese que se mida es Catalina. Es decir, hay un interés muy particular, utilitario, de esos abogados, pienso yo, porque esta gente no quiere ver lo que hay, como yo he dicho, en todos esas plantas de San Pedro de Macorís, que esas plantas están en el río Iguamo. Yo anoté, vamos a ver si yo anoté todas las plantas que están en el río Iguamo. Ahí está la Sultana del Este. Hay otra, se llama Orígenes, Quiqueya 1 y 2. Esas están en el río Iguamo. Pero fíjense, por ejemplo, en el río Sama están esas plantas de Arecibo. Pero ahí están el ingenio Cristóbal Colón y el ingenio Porvenir. Eso están en San Pedro de Macorís también, que van al Iguamo. Pero aquí están, yo me acuerdo, las chatarras de allá de la Isabela, unos desguazaderos de barcos que hay por ahí. Pero también está la contaminación de Barrigol y de Falcon Bridge, pero eso no le molesta a esos abogados. ¿Por qué no le molesta a esos abogados? Esa particularidad, como hemos dicho nosotros, ese interés propio de una razón no desinteresada, repito, se ve el chantaje, se le ve el chantaje a eso. Entonces, esos abogados que veo que le han hecho para eso, le hacen caso, porque dice aquí, reclaman concluir investigación de barcazas. El instituto, óigale el nombre, de abogados para la protección del medio ambiente, INSAPROMA. Yo quiero ver qué hacen ellos con todos los contaminadores de ríos, extractores de arena, las gomas. Ustedes saben lo tóxicos que son todos esos neumáticos y los vertidos de productos de sustancias tóxicas que van al río Sama, las industrias.
eso no le llama la atención. Solamente le llama la atención las 2 barcazas de Seaboard. Tiene que haber un interés particular, señores. Eso es muy evidente. Pero muy evidente, déjenme decir. A expensa del derecho, usar este chantaje. ¿Buscando qué? Algo buscan. Cerrar las 2 barcazas. Crear un déficit de energía. Porque que los fines que plantean para esos correctivos son derrotados por todos estos malos, por estos ejemplos que yo estoy dando. Pero el río Iguamo, repito, el río Iguamo, señores, es casi un lodo lo que corre por San Pedro de Macorís. Repito, pero a este instituto de abogados no le llama la atención. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Entonces los ama que fluye. Y esta barcaza, yo no recuerdo cuándo, esa barcaza tiene muchos años, o una por lo menos, la Estrella, qué sé yo, del norte, tiene muchos años ahí, fondeada en el Osama. Pero un Osama que ya de ahí en adelante va al mar, ¿a quién le hace daño? A los peces, o al plancton marino, a las algas, qué sé yo. Señores, gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.